Esta serie de enseñanzas se llama Cuide su corazón. Así como cuidamos nuestro corazón, bueno, espero que usted cuide su corazón, ese que bombea sangre en su cuerpo. Estamos hablando de cuidar nuestro corazón espiritual, eso que somos por dentro, esa que es nuestra verdadera personalidad. Y el primer enemigo, estamos hablando de 4 enemigos de los cuales debemos cuidarnos mucho porque tienen el potencial de destruir nuestro corazón, de arruinar nuestro corazón, de enfermar nuestro corazón y arruinar toda nuestra vida. Y esos cuatro peligros son, el primero que estamos viendo es la culpa, el segundo es la ira, el tercero es la avaricia y el cuarto es la envidia. Muy bien. La culpa es el primero de esos peligros o esas enfermedades que estamos considerando para cuidar nuestro corazón. ¿Cómo tratamos nosotros la culpa? ¿Cómo manejamos, cómo enfrentamos normalmente nosotros los seres humanos la culpa? La semana pasada hablamos de eso, un pequeño resumen, es que generalmente lo que hacemos con la culpa, cuando hemos hecho algo en contra de alguien, hemos hecho algo que no consideramos que estaba bien, es que lo ocultamos, le echamos tierrita, tratamos de esconderlo en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más oscuro. Por eso es que la Biblia dice en el Evangelio de Juan que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y por eso las ocultamos. Una forma en que los seres humanos, o la forma realmente, normalmente en que los seres humanos manejamos la culpa es escondiéndola de los demás, escondiéndola dizque de Dios mismo y aún de nosotros mismos. Otros compensamos la culpa. Otra forma de manejar la culpa es compensándola. Yo la embarré, entonces voy a hacer algo bueno para compensarlo, para tratar de borrar eso malo que hice. También en el ejemplo de Adán y Eva, quienes fueron los primeros que sintieron culpa, encontramos que ellos nos enseñaron, o en ellos aprendemos, que otra forma en que manejamos la culpa es señalando a otros. Eso fue, es que si no hubiera, es que Judanito, es que mi esposa, es que mi papá, es que mi hermano, es que el presidente, es que la culpa es de otros. Pero básicamente entendemos que todo eso es una forma de ocultar nuestra culpa, porque eso es lo que buscamos esencialmente cuando experimentamos culpa, ocultarla. Y los secretos en nuestra vida se convierten en una carga, en una deuda, en algo que nos remuerde, en algo que no nos deja descansar ni física y mucho menos emocionalmente. La culpa, en eso, cuando la ocultamos, se vuelve un secreto que nos consume por dentro. Y los secretos, esto es la parte que ya tenemos que ver cómo, porque ese es el tema de hoy, cómo confrontar la culpa, cómo manejar la culpa sanamente. Los secretos pierden su poder cuando los exponemos a la luz. La luz que expone a nuestros secretos y libera al corazón de la opresión de la culpa se llama confesión. ¿Cómo Dios quiere que usted y yo manejemos la culpa en una forma sana? Con la confesión. Dios no se inventó la culpa. Eso veíamos la semana pasada. Dios no se inventó la culpa es algo que producimos nosotros los seres humanos. Pero Dios sí le pone solución, y la solución es una sola palabra: confesión. Ahora, ¿qué entendemos por la palabra confesión? Normalmente, popularmente pensamos que la confesión es admitir o reconocer algo, admitir mi responsabilidad, reconocer mi responsabilidad en algo. ¿Cierto que eso es más o menos lo que pensamos que es
confesión, pero en realidad es más que admitir, la confesión es mucho más que admitir responsabilidad en un asunto en particular. Ahora, como nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de tergiversar, de torcer todo lo que Dios nos presenta, nos propone, lo convertimos y lo retorcemos y lo acomodamos a nuestro capricho, a nuestra conveniencia, pues con la confesión también los seres humanos hemos hecho eso. ¿Qué hablamos nosotros los seres humanos acerca de la confesión? Y no voy a hablar de los seres humanos allá afuera, sino de nosotros. ¿Qué forma de manipular la confesión hemos aprendido y hemos desarrollado nosotros? Por ejemplo, si usted es miembro de esta iglesia o de una iglesia y lee algo de la Biblia y sabe algo de la Biblia, yo creo que usted sabe de memoria lo que dice 1 de Juan 1:9. 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y usamos ese versículo en nuestras iglesias para decir, eso es lo que Dios quiere que hagamos con nuestros pecados. No que los ocultemos, sino que los confesemos. Listo. Porque en nuestras iglesias no se los confesamos ¿a quién? Al pastor. En la iglesia católica es al sacerdote, al cura. Pero no vamos a hablar de los católicos, vamos a hablar de nosotros. Porque nosotros somos muy buenos para señalar los defectos de los demás, pero no nos señalamos los nuestros. Ah, pues qué gracia ir a confesarle al cura. Vea lo que hacen los católicos. Van, le cuentan los pecados al cura y salen a hacer lo mismo. Ah, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Nosotros nos escondemos a través del jueguito de la confesión que aprendimos a usar 1 de Juan 1:9. Ah, pues yo sé que yo sé que es pecado, pero es que la Biblia dice que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo, o sea, me tiene que perdonar, porque Él dijo que me va a perdonar si yo lo confieso. Y tomamos este versículo y lo utilizamos, lo transformamos en un tecnicismo teológico, un tecnicismo bíblico. Sí, soy pecador, ¿y qué? Pero me confieso y Dios me tiene que perdonar. Entonces, escuchen esta frase que quiero que la recuerden bien. El hábito de la confesión se vuelve un respaldo para el hábito de pecar. El hábito de la confesión se vuelve un respaldo para el hábito de pecar. Ah, yo sé que es pecado, pero mañana voy a la iglesia y me confieso. O esta noche le digo al Señor, Señor, perdóname por todo lo malo que yo hice hoy. Tú sabes que mi corazón es malo. Señor, perdóname. Antes incluso de pecar, ya estamos pensando en ¿qué? En confesar. Eso se llama el juego de la confesión. Y en esa perspectiva, la confesión se hace solamente para calmar remordimientos, para sentirme mejor. Lo que está en el centro de ese tipo de confesión soy yo mismo, para sentirme bien, para quitarme este remordimiento, para quitarme esta culpa, para yo. ¿Quién está en el centro de esa confesión? Soy yo. No se confiesa entonces para tener un cambio, sino para aliviar la culpa. No buscamos cambiar, sino sentirnos mejor, apaciguar nuestro corazón. Ponemos a Dios, supuestamente ponemos así a Dios de nuestra parte, pero ¿de verdad lo hacemos? Por ejemplo, piense, ¿qué le haría a una relación suya con otra persona si esa persona le ofende en la mañana, en la tarde le pide perdón y usted le perdona y mañana vuelve y le ofende de la misma manera y usted le perdona y esa persona vuelve y hace lo mismo? ¿Qué le hace a la relación? La rompe, la deteriora, la socava, porque usted inmediatamente entiende, esta persona no me está pidiendo perdón en forma sincera. Está creyéndome tonto o yo sé que va a hacer lo mismo ahora, más adelante. Ahora,
¿Ustedes creen que Dios no sabe? ¿Qué le hace esto a nuestra relación con Dios? La manera en que practicamos la confesión, digámoslo de una forma clara, para que no nos olvide. La manera en cómo hemos llegado a utilizar la confesión es un insulto a nuestro Dios y Padre. Es un insulto. Porque antes de pecar, ya estamos pensando, pues Dios me va a perdonar porque mañana voy y me confieso. Es un insulto. Practicamos el juego de la confesión, porque nos enseñaron o aprendimos que el propósito de la confesión era aliviar nuestra conciencia. Pero eso no elimina la culpa. Por eso es que estamos pidiendo perdón una y otra vez por pecados que ya confesamos, pero que todavía remuerden nuestra conciencia, porque realmente no nos hemos arrepentido. Y allí es donde viene algo que es definitivo que entendamos. En la Biblia, la confesión está asociada con el cambio. La confesión no está asociada con un remordimiento de corazón. Ay, es que me duele. Sí, todo eso puede pasar, pero en la Biblia sobre todo, la confesión está atada, asociada al cambio. Es más, la confesión no es un evento, la confesión es parte de un proceso, Es simplemente el inicio de un proceso que nos lleva a un cambio en nuestra vida. En la Biblia, y escuchen bien esto, en la Biblia la confesión está asociada con el cambio, la restitución y la restauración. La confesión está asociada en la Biblia con el arrepentimiento, que es cambio, está asociada con la restitución y está asociada con la restauración. Y déjenme darles algunos versículos para que vean cómo funciona esto en la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En Números capítulo 5, versículos 6 y 7 dice la Escritura: cuando alguien, sea hombre o mujer, sea infiel al Señor por pecar contra su prójimo, debe confesar su pecado y debe restituir a la persona perjudicada completamente el daño, añadiendo el 20%. ¿Ven? Restitución. Aquí vemos claramente cómo la confesión de un pecado, al ofender, al haber fallado contra alguien, tiene unas consecuencias que son públicas. Porque no era simplemente para sentirse mejor, era para un cambio. Por eso era pública. La persona está obligada a ir y pedir perdón, pero a reparar el daño que se había hecho y encimarle ¿qué? 20%. Eso en la ley del Antiguo Testamento. Pero ya en el Nuevo Testamento vamos a encontrar la figura de Juan el Bautista. Aparece llamando a las personas al arrepentimiento y a la confesión de sus pecados en Marcos capítulo 1, versículos 4 y 5. Así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudían a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Esto no era una confesión privada, no era una confesión en secreto, era una confesión pública en conexión con el bautismo, que es una acción ¿qué? Pública. El arrepentimiento se manifestaba en forma pública. No era simplemente, venga, aquí en privado. Era en forma pública, delante de todos. ¿Recuerdan la historia de Zaqueo, el hombre chiquitico así? Que cuando sintió realizado
el amor de Dios en su vida, el amor de Dios a través de Jesús en su vida. Dice, yo voy a devolver a los que he robado, a los que he defraudado, le voy a devolver ¿qué? ¿Cuánto? ¿El 20%? El doble. No entendió que, bueno, hay que hacer el menor esfuerzo, no, el doble. Y lo hizo en forma que, lo digo públicamente, públicamente. Yo de pronto creo que ustedes han visto, conocen algo de los Amish, ese grupo cristiano muy radical que han hecho muchas películas sobre ellos, que son gente que vive como en otro siglo, ¿ya? Y ellos tienen esta práctica de la confesión y me parece muy bíblica, muy sanadora, aunque para usted cuando la escuche va a decir, no, yo no hago eso nunca. Y es que cuando una persona es sorprendida en pecado, lo llevan ante la congregación, como decir acá, y esa persona debe arrodillarse delante de la congregación y confesar su pecado, decirlo a viva voz. Confieso que hice tal cosa, que mentí, que robé, que tal cosa hice contra tal persona o lo hice, y lo confiesa. ¿Y sabe qué hace la congregación? La congregación dice, porque has confesado, con sinceridad te has arrepentido, te perdonamos. Y ni nadie nunca más mencionará tu pecado. Eso es perdonar. Eso es confesar y eso es perdonar. Ahora, a algunos les parece terrible eso, ¿cómo así? Pero eso tiene bases bíblicas. Santiago capítulo 5, versículo 16, también nos habla acerca de la confesión. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Según este texto, la confesión antecede a la restauración física y espiritual. O sea, los cristianos tenían como norma decir públicamente la confesión de sus pecados, no a una persona necesariamente, sino a toda la congregación. Y estaba leyendo, porque tuve que leer un poquito sobre la historia de la confesión, tanto para nosotros los cristianos evangélicos como en la Iglesia Católica, y descubrí algo que nunca había leído, y es que cuando en la Iglesia Católica se implantó la confesión, lo que llama confesión auricular, es decir, de ir a confesarle los pecados al sacerdote, ellos pusieron como norma, usted confiesa su pecado al sacerdote y el sacerdote le va a perdonar en el nombre de Dios, obviamente, según ellos. Pero usted jamás podrá volver a confesar el mismo pecado. Porque si lo confesó es porque lo iba a ¿qué? A dejar. Lo iba a dejar. Y eso es lo que pensamos nosotros acerca de la confesión, ¿verdad que no? Lo confesamos para dejarlo para después también, porque voy a volver a pecar. Ay, Señor, ahí volvió otra vez, Señor, aquí estoy otra vez con la misma. ¿Recuerdan, ahora centrándonos en Jesús, recuerdan cuando Jesús dice, ve y reconcíliate, primero con tu hermano? En el Sermón del Monte Jesús dice, si usted viene a ofrecer una ofrenda al Señor y se acuerda que una persona tiene algo, que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate primero con tu hermano. Allí vemos otra vez entonces la otra característica de la confesión. Entonces recuerden, la confesión está unido al cambio, porque arrepentimiento significa cambio de dirección, cambio de rumbo. Está ligada a la restitución. Yo no podía decirle, Carlos, me le robé 50,000 pesos, perdóneme, sí. Y él me perdona, pero espera que ¿qué? Y con el 20% encima.
Y si es saqueo el doble, o sea, 100. Entonces la confesión está asociada al arrepentimiento, o sea, al cambio, a la restitución y a la restauración. No podemos olvidarnos de esto, que nuestra relación con Dios está asociada a nuestra relación con mi prójimo. Yo no puedo decir que estoy bien con Dios y estar mal con mi prójimo. Yo no puedo decir, Señor, estoy bien contigo, soy un hijo tuyo, y haber robado, mentido, difamado, chismeado de otra persona y no buscar la reconciliación. Cuando nos atrevemos a confesar nuestra culpa, ocurre algo maravilloso. La culpa pierde su poder en nuestro corazón. Recuerden, mientras tengamos secretos en nuestro corazón, seremos prisioneros de esos secretos. Cuando confesamos nuestros pecados, somos liberados de la opresión de la culpa. La confesión tiene el poder de cortar el ciclo del pecado de nuestras relaciones, de nuestras malas relaciones. La razón por la cual usted siempre siente la necesidad de estar pidiendo perdón por cosas del pasado es porque no han sido resueltas. El confesarlo a Dios no elimina la culpa, porque Dios no es la única persona a la cual hemos ofendido. Por eso necesitamos pedirle perdón al Señor, pero también ir a confesar nuestra culpa a la persona agraviada. Ay, pero ¿por qué tengo que sacar a la luz los pecados que Dios ya me ha perdonado? Porque la misma Biblia que nos enseña el principio del perdón, también nos enseña el principio de la restitución, de la restauración. La gracia que nos perdona es también la gracia que nos impulsa a la reconciliación con nuestros hermanos, a restituirle a los hermanos su honra o su dinero, lo que hayamos tomado de la otra persona. Si quiere entender el poder de la confesión, tal vez la mejor forma de hacerlo es colocarse del lado contrario del problema. ¿Qué tal si entrara a su casa esa persona que le ha hecho más daño a usted, que le ha hecho una herida tan grande en su corazón que no ha podido olvidar, y esa persona llega y le pide perdón sinceramente y asume la responsabilidad por lo que ha hecho, y le ofreciera hacer restitución por el daño causado? ¿Cómo se sentiría usted? Yo sé, muchos de nosotros sentiríamos, así lo quería ver, desgraciado, humillado, porque nos olvidamos que así no nos trata Dios. Nos olvidamos que Dios nos trata con gracia, que cuando vamos a Él arrepentidos, Él no dice, y ahí viene Camilo otra vez con las mismas. No, este man que siempre nos recibe con su gracia. El perdón de Dios no nos exime de asumir la culpa y confesar. El perdón de Dios nos lleva a hacerlo. ¿Saben cómo mantener sano nuestro corazón? Confiese su pecado. Y no deje que las culpas de sus pecados se vayan acumulando en su corazón. ¿Sabe por qué? Bueno, yo no soy médico, pero aquí hay una médica y medio sé que una de las cosas que produce infartos en el corazón es que cuando nosotros no comemos sanamente, y comemos mucho chicharroncito, mucho frito, muchas cosas así, las arterias se van tapando, se van taponando de grasa, se van taponando y la sangre no va a pasar.
Esa grasa acumulada va a producir que el corazón sufra. La culpa acumulada en nuestro corazón va a hacer que usted sufra en todas las áreas de su vida. Y déjeme decirle, la culpa es la forma en que Dios nos inquieta para llamarnos la atención de que necesitamos pedir perdón, confesarlo. Y no vamos a deshacernos de esa culpa, sino hasta que confesemos al Señor nuestro pecado y restauremos a las personas que hemos ofendido. Ahora, usted estará pensando, bueno, ¿y el pastor pretende que yo vaya y busque a? Dos aclaraciones. Primera, yo no pretendo. Dios es el que nos dice que eso es lo que hacen sus seguidores. Que eso es lo que hacemos los que seguimos a Jesús. Nos comprometemos a actuar como Él nos dice que actuemos. Y lo otro, la otra aclaración es, sin duda alguna, necesitamos buscar a esas personas para confesar, para restituir y para restaurar. Pero hay 4 palabras, 1, 2, 3, 4, sí, 4 palabras que nos hacen sudar frío cuando hablamos de esto. Primero, eso es inconveniente. No, qué inconveniente ir a buscar a una persona, y es inconveniente. ¿Por qué es inconveniente? Porque es humillante. Entonces, yo humillármele a esa persona, inconveniente, es humillante, es difícil, muy difícil, claro que sí, es muy difícil. Y la 4ª palabra es vergonzoso. Inconveniente, humillante, difícil y vergonzoso. Y esas 4 palabras, ¿saben a qué me recuerdan? A esta cruz. Para Jesús fue inconveniente, fue humillante, fue difícil y fue vergonzoso. Pero lo hizo para perdonarnos. Los que necesitábamos buscarlo a Él para que nos perdonara, éramos nosotros. Pero Él fue el que nos vino a buscar para ofrecernos el perdón. Y en esta iglesia decimos que seguimos a Jesús para vivir como Jesús. Y si vivimos como Jesús, si decimos que vivimos como Jesús, tendremos que afrontar que la confesión, que la restauración, que el perdón implica que es algo inconveniente para nosotros, que va a ser humillante, que va a ser difícil, que va a ser vergonzoso, tanto como para Jesús. Fue vergonzoso, fue humillante, fue difícil, fue muy inconveniente. Y el Señor lo sabe porque eso fue lo que sufrió para salvarnos a nosotros. Por eso a la sombra de la cruz todos nuestros razonamientos, todas nuestras excusas y quejas no valen nada. Ay, pero es que yo no puedo. ¿No puede o no quiere? Es que pastor, si usted supiera, yo no tengo por qué saberlo. Es usted con el Señor. Usted que está pretendiendo seguir a Jesús. Dios quiere que seamos libres de la culpa del pecado. Y la confesión es el camino a la libertad de esa culpa. Y tenemos que aprender que eso es lo que debemos hacer cuando la embarramos con alguien. Pedir perdón. No guardarlo, no acumularlo, no dejar que
que eso sea como basura acumulada en nuestra casa, porque como decía la semana pasada, cuando usted no saca la basura de su casa olerá a basura. Cuando usted no saca la culpa de su corazón, toda su vida olerá mal. La confesión nos ayuda a construir respeto aún por nosotros mismos, porque no seremos hipócritas. La confesión rompe el poder mortal de la culpa. Recuerda que estamos hablando de enemigos mortales de nuestro corazón, y la culpa es un enemigo mortal. ¿Qué hará usted con esta enseñanza de Jesús? ¿Qué hará? Yo sé que alguno está pensando, déjeme pensarlo, pastor. Es hora de practicarlo. Como la semana pasada, yo tengo una hojita que puede reclamar ahora. ¿Están allí? Sí. Ahora puede reclamar allá en la mesa de la entrada una hojita con 3 preguntas que le ayudarán a reflexionar sobre la enseñanza de hoy. Pero yo les digo que haga o tenga en cuenta lo siguiente. Ya escuchó la enseñanza. Estas preguntas le van a ayudar a reflexionar la enseñanza. Pero eso no tiene ningún valor si usted no pasa a la acción. A la acción. Y ya saben cuál es la acción. Confesar. Y no solo a Dios, sino a la persona o personas con los cuales usted tiene deudas pendientes. Y no me hablo solamente de económicas, sino deudas relacionales, de perdón. Difícil, inconveniente, humillante, vergonzoso. Pero no olviden, Jesús estuvo dispuesto a hacerlo por nosotros. Puestos de pie, vamos a orar. Señor, nosotros reconocemos que una enseñanza de estas es muy difícil de ponerla en práctica. Que la escuchamos y la aceptamos, la comprendemos, pero qué difícil, Señor, es ponerla en práctica, porque toca nuestro ego, toca nuestro orgullo, toca, Señor, nuestra soberbia. Padre Santo, solo por tu Espíritu Santo, que nos da el poder y la mansedumbre, podemos hacerlo. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes. Necesitamos, Señor, cuidar nuestro corazón. Perdónanos, oh Dios, por jugar el juego de la confesión. Aún antes de pecar, estamos pensando en confesarnos. Perdónanos, porque vez tras vez hemos vuelto al pecado que hemos confesado, pero nos quedamos allí sin ningún cambio. Señor, te estamos siguiendo en el camino tuyo, y no es un camino fácil, es un camino difícil. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poner en práctica tus enseñanzas, esta enseñanza sobre todo, y reconcílianos contigo y con nuestro prójimo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.